Moisés, el libertador. La libertad es una palabra hermosa y una necesidad fundamental para el alma humana. Los antiguos manuscritos cuentan la historia de un hombre llamado Moisés, quien, mediante actos sobrenaturales, guió al pueblo hebreo hacia la libertad. Los esclavos hebreos emprendieron un nuevo camino hacia una vida libre. Hoy, de la mano de la arqueología y la historia, nos embarcamos en un viaje para descubrir la verdad sobre este acontecimiento y seguir los pasos de Moisés. Buscamos respuestas sobre su figura. Según la Biblia, Moisés fue adoptado por la familia real y educado como príncipe. Sin embargo, arriesgó su vida y avanzó por fe para liberar a su pueblo de la esclavitud, otorgándoles libertad, motivo por el cual es conocido como Moisés, el libertador. Muchos rechazan la Biblia, considerándola una colección de mitos religiosos y afirman que sus historias nunca ocurrieron, presentando sus argumentos en torno a la figura de Moisés. Para encontrar respuestas, comencemos por el principio. Los faraones egipcios buscaban honor y gloria, considerándose divinos. No registraban sus derrotas, solo grababan en monumentos y paredes sus victorias. Por eso es comprensible que las 10 plagas y el éxodo no aparezcan en la historia escrita de Egipto. El poderoso imperio egipcio fue humillado por un grupo de esclavos y sus grandes dioses fueron vencidos por el Dios de los extranjeros. Es probable que estos hechos no se hayan registrado en Egipto, o si lo hicieron, la respuesta podría encontrarse en el Museo Arqueológico Nacional de Leiden, en Holanda. En el Museo Arqueológico Nacional de Leiden, en Holanda, se conserva un antiguo papiro egipcio con un poema de la época titulado Los Lamentos de Ipuwer. El papiro, que mide casi 4 metros de largo, contiene un poema en el que Ipuwer, un príncipe egipcio, se lamenta por una cadena de desastres naturales que han sumido al país en el caos. Hay hambre y muerte por doquier. El texto es considerado histórico y parece describir las 10 plagas de Egipto. El papiro nos cuenta cómo Egipto cayó en el caos, con plagas que afectaron al ganado, los cultivos y las personas. Ipuwer también lamenta que los esclavos se rebelen contra sus amos, negándose a obedecerles, lo que parece coincidir con la narrativa bíblica del Éxodo. Incluso menciona el agua convertida en sangre y las plagas extendiéndose por todo el país, con la sangre presente en todas partes. El río se había convertido en sangre. La gente no quería probarla y estaban desesperados por agua mientras la muerte abundaba. El cineasta James Cameron citó el papiro de Ipuwer en su documental El Éxodo decodificado como evidencia histórica de la presencia de Israel en Egipto y de las 10 plagas. Sin embargo, no debemos interpretar mal el propósito de la arqueología. Esta disciplina no puede demostrar ni refutar de manera definitiva la veracidad del relato bíblico, pero sus hallazgos pueden proporcionar contexto histórico. La Biblia no fue escrita para enseñar historia, sino para transformar corazones. Aún así, cuando los relatos bíblicos encuentran respaldo arqueológico, es un motivo de alegría para muchos. La Biblia nos relata cómo el faraón ordenó a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, que interrumpieran la vida de bebés varones en su nacimiento, pero que permitieran vivir a las niñas. Sin embargo, las parteras temían a Dios y no hicieron lo que el faraón les ordenó. Las parteras dejaban con vida a bebés varones. Este era un plan de exterminio aún más cruel que el de Adolf Hitler, ya que las matronas debían aniquilar con sus propias manos a los bebés de su pueblo. Los críticos señalan que 2 parteras, Cifra y Fúa, no podrían haber atendido todos los nacimientos de los hebreos en el país, sugiriendo que esta historia es un simple cuento para niños o personas incultas. Sin embargo, en los párrafos siguientes se menciona las parteras, lo que implica que había más, aunque solo mencionen los nombres de Cifra y Fúa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué únicamente se menciona a estas 2 parteras en particular? Para entender mejor el contexto, en Éxodo capítulo 1 versículo 9, la Biblia nos dice que los hebreos eran más numerosos que los egipcios, aunque esta situación se daba solo en la región donde estaban concentrados, en la tierra de Gosén y su capital Avaris, en el delta este del Nilo. Esta era la tierra que el faraón había otorgado a José y a su familia. También se menciona que los hebreos estaban concentrados en 2 áreas de trabajo, las ciudades de Pitón y Pi-Ramsés. Entre Avaris y Pi-Ramsés había solo 3 kilómetros de distancia,
por lo que los hebreos no estaban dispersos por todo el país, sino básicamente en una comarca. Por lo tanto, las parteras no tenían que atender todo Egipto, sino solo esa comarca, lo que requería menos personal. Además, un parto ocurre cada 9 meses y la situación era una crisis, no algo normal. Recordemos que el faraón había ordenado que las parteras aniquilaran a todo varón que naciera. Es probable que muchas parteras renunciaran, dejando así Fray Fua, cuyas acciones fueron recordadas no solo por ser matronas, sino por su valentía y amor al arriesgar sus vidas para cuidar a las madres y a los bebés. No fueron las únicas parteras hebreas, pero son recordadas por su heroísmo. Los críticos también señalaron que el nombre Moisés proviene de la palabra hebrea masá, que significa sacar, cuestionando por qué una princesa egipcia le pondría un nombre hebreo a su hijo. Sin embargo, hoy sabemos que Moisés o Moses era un nombre común en la realeza egipcia, utilizado en nombres compuestos como Tutmosis, Atmosis y Ramsés. La palabra Moses o Moisés significa engendrado por o salido de, lo que implica que necesita un sujeto, como Tut en Tutmosis, A en Atmosis o Ra en Ramsés. Es probable que Moisés tuviera inicialmente un nombre compuesto como Yet Moses o Yet Moisés, ya que Yep era el dios que personificaba el río Nilo. Este nombre significaría engendrado por el Nilo, pero al rechazar su identidad egipcia, Moisés eliminó el nombre del dios, dejando solo Moses o Moisés. Por lo tanto, el relato no tiene contradicciones. Lo que conocemos hoy sobre la historia de Egipto concuerda con el relato bíblico y el nombre de Moisés no resta credibilidad a la Biblia, sino que ofrece más pruebas de su autenticidad. Algunos académicos sostienen que este relato fue escrito en el siglo VII o siglo VI antes de Cristo, o incluso más tarde, es decir, más de 8 siglos después del período mencionado en la Biblia. Sin embargo, un sacerdote judío de esa época no podría haber conocido los nombres de los antiguos príncipes egipcios, especialmente aquellos que contenían la palabra Moses o Moisés. Los faraones que se mencionan explícitamente en la Biblia, como Necao y Taarca, tenían nombres distintos. Un sacerdote de aquel tiempo le habría dado a su héroe un nombre más acorde con su contexto, como Josué o Daniel. El hecho de que su nombre sea Moisés encaja perfectamente con la cultura egipcia de su época, lo que aporta más autenticidad al relato. Los intelectuales ateos argumentaron que la historia era imposible, afirmando que alguien de la realeza nunca se bañaría en el río, sino solo en piscinas privadas para evitar mezclarse con el pueblo común. Si bien es cierto que los palacios egipcios tenían piscinas y lagos artificiales, el río Nilo poseía un simbolismo sagrado y fertilizante, y un palacio cerca del río podría fácilmente albergar una princesa que preferiría bañarse allí, creyendo que el Nilo le otorgaría fecundidad y longevidad. Algunos críticos señalaron que la canasta de Moisés no podría estar recubierta de asfalto, como dice la Biblia, ya que el asfalto era un producto costoso importado de Mesopotamia, inaccesible para los esclavos. Sin embargo, es común que los trabajadores tengan acceso a los materiales de construcción de sus lugares de trabajo. Es probable que un esclavo obtuviera algo de asfalto y lo utilizara para impermeabilizar la canasta. Otros sostienen que una canasta flotante no sería un medio creíble para salvar a un niño de 3 meses, quien probablemente pesaba más de 6 kilogramos. Sin embargo, la palabra hebrea original usada aquí es tebat, que proviene de raíz teva y puede significar arca, barco o pequeña caja. Es la misma palabra usada para el arca de Noé en Génesis capítulo 6 y 7, sugiriendo que la canasta de Moisés era una estructura robusta y bien construida, diseñada para flotar y proteger al bebé. Si la teva de Noé era un barco, entonces la misma palabra tebat usada para Moisés se refería a un barco más pequeño, una barquilla. Estas palabras teva, arca, y gome, juncos, nos remiten a un objeto común en aquella región, la barquilla de papiro. El papiro es un junco largo y resistente que puede medir más de 3 metros, y los antiguos egipcios eran expertos en fabricar embarcaciones con este material. Estas barcas se representan en los relieves y pinturas del antiguo Egipto.
En el delta del Nilo, las personas vivían cerca de ríos y pantanos, y las barquillas de papiro formaban parte de su vida cotidiana. Se utilizaban para cazar patos y pescar, y los niños jugaban con ellas. Algunas traducciones de la Biblia, como Reina Valera Gómez, traducen arquilla de juncos. En inglés, la King James utiliza Ark of Bushes, confirmando que Moisés fue colocado en una barquilla de papiro. La barquilla de Moisés es una prueba más de la autenticidad del relato, ya que menciona elementos cotidianos de la vida en esa región. Moisés no tenía una varita mágica, fue Dios quien realizó los milagros. Moisés era su profeta y la vara un instrumento simbólico. El texto dice que el Señor dio las órdenes a Moisés y él mismo fue quien obró los milagros. La Biblia enseña que los milagros no provenían del arca de la alianza, sino de Dios. La prueba de ello es que cuando el pueblo era fiel a Dios, los milagros se producían, pero cuando eran desobedientes, los milagros no ocurrían y el pueblo era derrotado, incluso con el arca en su posesión. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, se nos muestra que el arca no podía salvarlos si no seguían a Dios. El poder estaba solo en él, no en el arca. Gracias por ver el video. Te invito a pulsar a seguir la página si no lo has hecho para que recibas nuestros estudios e informaciones, nos regales un like, compartas este contenido con todos tus conocidos y nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga.